Buenas tardes, soy la alumna Mariela Marcela Hernández del grupo tercero B en la licenciatura de médico cirujano y partero. Hoy vamos a hablar de lo que es el cráneo. Específicamente nos vamos a concentrar en el hueso frontal y en el hueso etmoidal. Pero para empezar vamos a hablar de lo que es el cráneo. El cráneo es la cavidad en la que se ubica el cerebro para ser protegido del medio externo. Para su estudio se divide en dos partes, que serían el viscerocráneo y el neurocráneo. Empezaremos con la parte del neurocráneo. El neurocráneo contiene 8 huesos en total, que vendrían siendo el hueso frontal, 2 parietales, 2 temporales, un occipital, un esfenoides y un etmoides. Después vamos a encontrar lo que es el cráneo, el viscerocráneo. En él vamos a encontrar varios huesos, entre ellos va a ser el maxilar, el cigomático, el mandibular, el vómer, los nasales, etcétera, etcétera, porque son como 28 huesos. Pero para seguir continuaremos con el hueso frontal. ¿Qué es el hueso frontal? El hueso frontal es el hueso que se encuentra en la parte, en el neurocráneo, en la parte anterior y frontal de este mismo. Se va a utilizar o su función es proteger la parte frontal del cerebro. Es un hueso impar, simétrico, central, plano y mediano. Cuenta con 3 caras, anterior, posterior e inferior. La cara anterior y posterior se separan por el borde circunferencial. Se divide en 2 porciones, una porción vertical superior que contribuye a formar la bóveda craneana y una porción horizontal inferior que contribuye a formar las cavidades orbitarias, que ahí va a ser donde se van a encajar nuestros ojos, globos oculares. También se encuentra situado delante de los parietales, es el esfenoides y el etmoides. Se articula debajo con el hueso etmoides, nasales, cigomáticos, lagrimales y maxilar. Otra de sus funciones es, aparte de proteger al encéfalo, va a proteger a los órganos de la visión. Luego pasaremos a lo que es la cara anterior o la cara exocraneal, que es convexa hacia adelante y solo en jóvenes va a tener una sutura que se llama metópica. Va a contener lo que son las eminencias frontales, la glabela, las apófisis cigomáticas, los bordes preorbitarios, los bordes nasales, los arcos superciliares. Los arcos superciliares van a ser los que van a formar la línea de las cejas. Los bordes supraorbitarios van a formar lo que son el contorno de los ojos. Las apófisis cigomáticas se van a articular con los huesos cigomáticos, y también estas apófisis cigomáticas van a ser prismáticas, triangular, oblicuas, articuladas con los huesos cigomáticos. También va a tener lo que es una línea temporal dirigida hacia arriba y atrás, que en el cráneo articulado se continúa con la línea temporal superior del hueso parietal. Se limita en el frontal una superficie triangular donde se insertan las fibras del músculo temporal. En la parte inferior o cara orbitonasal o porción orbitonasal encontramos lo que es una porción nasal, que ahí es donde se va a articular el hueso etmoides en la escotadura nasal, en la escotadura etmoidal. Luego tendremos lo que son los surcos etmoidales o los surcos nasales y las celdillas etmoidales, que se van a articular con el hueso etmoides para formar los senos nasales. En esta cara también vamos a encontrar lo que es el espacio de la glándula lagrimal, ubicada en la parte lateral y superior del ojo, y el conducto lagrimal, que se ubica en la parte nasal del ojo, que sería aquí. Luego vamos a hallar lo que es la vista posterior o cara endocraneal. Esta presenta 2 porciones, que la primera es la escama, que es de manera vertical y es cóncava hacia atrás, y la orbitaria u horizontal, que es convexa hacia arriba. Encontramos la línea media, en ella vamos a hallar lo que es la cresta frontal. También encontraremos una fosa frontal
y también encontraremos el surco del seno el seno sagital superior, que se va a encontrar en la cima de esta cresta. También encontramos lo que se le denomina el foramen ciego debajo de la cresta frontal, y también encontraremos lo que es la escotadura etmoidal mucho más abajo del foramen ciego. Encontraremos también lo que son las eminencias orbitarias desde la parte posterior. También tenemos lo que son los bordes. Tenemos el órbito nasal, parietal y esfenoidal. El borde orbitonasal protege al globo ocular y la escotadura supraorbitaria. También encontraremos lo que es el borde parietal, que es semicircular y dentado. Se articula con el borde del hueso frontal de los huesos parietales. El borde esfenoidal es delgado y se articula a cada lado con las alas menores del esfenoides. También tiene una escotadura etmoidal, que es la parte media de este hueso. Después vamos a tener lo que es el hueso etmoides. ¿Qué es el hueso etmoides? El hueso etmoides es un hueso de la parte del neurocráneo y deriva de la palabra etmoidal, que significa criba, y da alusión a una coladera. El etmoides es un hueso impar, central, simétrico, situado en la escotadura etmoidal del hueso frontal. Se compone por 4 partes, que serían la lámina horizontal, la lámina vertical y las 2 masas laterales. Su función es darle estabilidad a la articulación del hueso frontal con la cara. En su parte superior tiene lo que es denominado la apófisis crista galli, y sus masas laterales tienen formas de cubos, por lo tanto tienen 6 lados. También en estas masas laterales va a contener lo que son las celdillas etmoidales y va a tener lo que es una lámina cribosa. Está delimitada hacia afuera por la órbita y hacia adentro por la lámina cribosa del etmoides. En la lámina vertical vamos a encontrar lo que son los cornetes superior y medio. Entre ellos vamos a encontrar a lo que denominamos meatos, que son los espacios que corresponden debajo de los cornetes. El meato superior se va a encontrar en las celdas etmoidales posteriores, el meato medio en las celdas etmoidales anteriores, seno maxilar y seno frontal. Luego el meato inferior, por último, lo vamos a ubicar en el conducto lagrimal muconasal o lacrimomuconasal. El ático se va a encontrar ubicado por el seno frontal, ubicado en la parte posterior del hueso etmoides. Y este meato inferior va a drenar el conducto lagrimal, o mejor dicho, el naso lagrimal. Articula por la parte superior con el hueso frontal, la parte posterior con el hueso esfenoides, la parte inferior con los huesos propios de la nariz, la parte posterior inferior con los huesos palatinos, la parte lateral con los huesos maxilares superiores y unguis, y por la parte inferomedial con el búmer. Y bueno, articulados estos dos huesos podrán darnos lo que son las cavidades también de la nariz, los senos nasales. Y para agregar un dato importante, el hueso etmoides forma parte de la base del piso del cráneo del neurocráneo. Eso sería todo por hoy.